Hola transistor maníacos, hoy vamos a hablar sobre el circuito amplificador sumador. Aquí aprenderemos cómo es que se arma este circuito, veremos su respuesta con ciertos voltajes de entrada y aprenderemos cómo es que funciona. Vamos a comenzar por armar el circuito. Para ello empezaremos por colocar el op-amp UA741CN. Tú puedes usar cualquier amplificador operacional, solo que acepte voltaje positivo y negativo en la alimentación. Vamos a colocar y alimentar el circuito integrado, conectando el pin 7 a 9 volts y el pin 4 a menos 9 volts. Después vamos a usar 4 resistencias de 10 kΩ, de las cuales colocaremos un extremo de las 3 resistencias al pin 2, y los otros extremos los pondremos en lugares diferentes, ya que serán las entradas de voltaje que queremos sumar. Ahora conectaremos el pin 3 a tierra y conectaremos otra resistencia de 10 kΩ entre el pin 2 y el pin 6. ¡Y listo! Aquí tenemos las entradas y las salidas de nuestro circuito. Ahora vamos a armarlo. Ahora que ya tenemos nuestro circuito armado, vamos a comenzar por sumar 3 voltajes. El primero tendrá un valor de menos 4 volts. Aquí podemos ver que tengo menos 4.35. Lo voy a ajustar para que este me dé menos 4 volts exactos. Después de haberlo ajustado, vamos a ver el otro voltaje que vamos a sumar, el cual será de 2 volts y el otro será de 9 volts. Ahora, si nosotros hacemos la suma, podemos observar que nos entrega un voltaje de salida de menos 7 volts aproximadamente, pero este tiene un offset de aproximadamente 0.4 volts. Esto se puede deber al operacional, ya que este no es muy preciso. Si uno quiere quitar ese offset, este circuito tiene unas entradas especiales para poder eliminarlo. Pero para este circuito no lo voy a aplicar. Ahora vamos a sumar un voltaje de más 4 volts que hay que ajustar. Ahí está, más 4 volts, con otro voltaje de menos 9 volts. Con otro voltaje de más 2 volts. Y como tenemos en la salida, tenemos un voltaje de 2.48 volts, aproximadamente 3 volts, con el mismo offset que tuvimos anteriormente. Podemos ver que el circuito nos entrega bien el resultado, solo que con un signo contrario, pero esto no es porque esté mal armado, sino que es el funcionamiento interno de este circuito. Pero para explicar eso, es necesario entender cómo es que funciona. Para eso, vamos a trasladar el circuito a su esquema. Empezaremos el análisis por suponer la dirección de las corrientes. Yo las pondré en este sentido, pero tú puedes usar el sentido que quieras. Solo te recomiendo que las coloques con el mismo sentido para facilitar el despeje. Ahora, sabemos que la corriente de la resistencia RF es igual a el voltaje de la terminal negativa menos el voltaje de salida entre la resistencia. Y sabemos que la corriente IRF es igual a la suma de las otras corrientes I1, I2 e I3. Y sabemos que I1 está dado por el voltaje de 1 menos el voltaje de la terminal negativa entre la resistencia 1. Esto se repite para cada una de las resistencias, solo que cambiamos el voltaje de entrada y la resistencia de abajo. También sabemos que el voltaje entre la terminal negativa y la terminal positiva son los mismos, por lo que vamos a saber que el voltaje de la terminal negativa es igual a 0. Con eso tendríamos que I1 es igual a B1 entre R1, I2 es igual a B2 entre R2 e I3 es igual a B3 entre R3. También podemos saber que la corriente de IRF es igual
a menos el voltaje de Vout entre RF. Ahora podemos sustituir estas corrientes en IRF, obteniendo esta ecuación, con V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3, con lo que podemos igualar la corriente IRF para los dos casos, quedando la siguiente forma: menos Vout entre RF es igual a V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3. Ahora si despejamos Vout, nos da que Vout es igual a menos la resistencia RF por la suma de V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3. Ahora si la colocamos de una forma más bonita, podemos obtener esta ecuación, que nos va a describir el funcionamiento de nuestro circuito. Como podemos observar, tenemos términos que se pueden fijar, como las resistencias, con las cuales podemos jugar para obtener ecuaciones como la siguiente, donde podemos observar que tenemos constantes multiplicando a los voltajes de entrada, con lo que podemos usarlas para hacer ecuaciones un poco más complejas. Pero si uno quiere que solo se sumen los voltajes sin tener una multiplicación de por medio, solamente tenemos que usar resistencias del mismo valor, lo que nos dejaría con la siguiente ecuación. Pero como puedes observar, tenemos un signo negativo multiplicando siempre a la suma, por lo que siempre nos entregará el inverso del resultado. Pero si quieres cambiar ese resultado a positivo, puedes usar un amplificador inversor con ganancia de -1 para que lo invierta y te dé el resultado normal. Ahora, si nosotros ponemos los voltajes que usamos anteriormente en la demostración, podemos observar que nos da -7 y +3, lo que nos indica que es correcto nuestro resultado. Muchas gracias por ver este video y recuerda suscribirte y darle like al video, ya que con eso me das un gran apoyo para seguir haciendo videos.